Tenemos aquí la pizarra de nuevo. No creo que cada domingo la utilicemos. Hemos estado años sin utilizar la pizarra y de golpe, 2 domingos seguidas, sacamos la pizarra para pintar en ella. Pero bueno, como decíamos la semana pasada, a veces una imagen vale más que 1000 palabras y un pequeño dibujito también nos ayuda a poder comprender un poco mejor algunas cosas. Pues vamos a orar, que el Señor bendiga su palabra en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, por tu santa y divina palabra. Pedimos, Padre, que tu Espíritu nos ilumine y que podamos, Señor, abrir tu palabra y ver en ella lo que nuestras almas necesitan, Padre. Señor, necesitamos del cielo en nuestras vidas, necesitamos de tu presencia y, Señor, alejarnos del infierno, de la vida terrenal. A ti nos encomendamos, ayúdanos, Señor, a ti te damos toda la gloria y la honra en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La semana pasada dibujamos aquí un dibujo y dibujamos un rectángulo primero, diciendo que esta era la vida terrenal. Dibujamos otro rectángulo y esta vez lo voy a dibujar un poquito más grande porque es un lugar bastante grande y dijimos que es el infierno, la vida infernal. Aquí están pues dominando el infierno, dominando la vida terrenal. El diablo es el príncipe de este mundo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, pero también dibujamos otro. Vamos a dibujarlo más grande también, más grande porque también es muy grande. La vida celestial. Y dijimos que aquellos que vivimos en la tierra y hemos conocido a Cristo, la vida celestial ha entrado en nuestra vida y nos ha transformado por el poder de Dios. Un día iremos a la presencia de Dios físicamente, espiritualmente, y pasaremos allí el resto de nuestra eternidad. Ahora vamos a seguir viendo algunas de estas verdades en esta mañana. Después, de aquí un rato, volveremos a la pizarra de nuevo. Pero hace 43 años, un amigo mío de la iglesia del Valle de Hebrón, y hermano, no estoy seguro, porque después Félix tomó otros caminos, pero Félix y yo, hace 43 años, llevamos al pastor Martín Valcárcel con toda su familia en la furgoneta DKV de aquel color verde rachola antiguo. ¿Os acordáis? Aquellos que conocí, la cafetera, que le llamaban, ¿verdad? Y Félix y yo los llevamos a Madrid. Ellos iban a visitar diferentes iglesias, iban a pasar un tiempo en Estados Unidos, así que salían de Madrid y el pastor Martín me pidió si podía acompañarles a Madrid. Así que nos llevamos a Félix y los dos nos fuimos a Madrid, los dejamos en el aeropuerto y a la vuelta cogimos 2 o 3 días y pasamos por algún sitio de España y por Teruel, pero antes de salir de Madrid, Félix y yo fuimos a visitar el Museo del Prado. Y entramos en el Museo del Prado y en aquella época yo honestamente no tenía mucha idea del mundo del arte. Y es como que me daba un poco igual. Compramos las entradas y entramos en el Museo del Prado y fuimos viendo cuadros de Rubens, Rafael, de Goya, el Bosco, Velázquez, el Greco, Rembrandt, pero vamos, que las vimos corriendo. Íbamos de galería en galería, ¿verdad? Corriendo y al final, ¿verdad? Nos llevó muy poco tiempo realmente visitar el Museo del Prado. Hay muchas personas que, bueno, ahora si vas al Museo del Prado, pues seguramente te darán un aparato. Hace 43 años no existían los aparatos estos, pero ahora seguramente podrás alquilar un aparato y a través de ese aparato te irá el aparato guiando por números. Abren a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, cierran a las 8 de la noche y durante todas esas horas puedes estar dentro con la misma entrada, yendo de galería en galería y te van explicando el cuadro que estás viendo delante de ti. Si pasas todo el día en el Museo del Prado y sales y alguien te pregunta qué has visto,
seguramente no vas a poder dar muchísima explicación y no te habrá verdaderamente servido de mucho. Hay expertos en el arte que se pueden pasar en un solo cuadro días y días y días. Y cuando salen, tienen una sensación de insatisfacción porque no han llegado al fondo de la historia de aquel cuadro, de la historia del pintor, de lo que aquel cuadro significa, los materiales que se usaron, en el tiempo que se pintó, el por qué se pintó, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, pues la sensación cuando entras en un museo así, bueno, de hecho es que si yo fuera ahora al Museo del Prado, seguramente haría un poquito más de estudio antes de ir, y después de 43 años he adquirido un poco más de gusto por el arte y estoy seguro que sería muy diferente mi visita de ahora a la visita que hice hace 43 años. Pero realmente esta actitud y el sentido que tenemos que tener cuando vamos a la galería del arte celestial es algo parecido. Muchas veces nosotros abrimos la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a través de esa galería espiritual de verdades pintadas, verdades explicadas, y muchos de nosotros realmente no llegamos a comprender, quizás porque no hay interés, quizás porque no tenemos muchas ganas, como yo cuando fui hace 43 años, que me daba un poco igual el arte, simplemente veía ahí cuadros pintados y nos llevó muy poco tiempo. Yo creo que en menos de una hora habíamos ido por todo el Museo del Prado, cuando realmente ese museo puedes estar allí días y días y días y días. Pero la triste realidad de lo que estoy diciendo en esta mañana es que cuando nosotros abrimos la Biblia, el Nuevo Testamento, muchas veces nos puede pasar como a nosotros nos pasó. Y abrimos el libro de Efesios, por ejemplo, donde el apóstol Pablo estuvo pintando allí una serie de cuadros, como veremos hoy un poquito, y nosotros pues vamos muy rápidamente sin entender verdaderamente el significado, sin entender verdaderamente la profundidad de las verdades que Dios nos ha dejado en su santa palabra. Con este ejemplo que he dado y con lo que voy a decir después, espero que podamos ir a la palabra de Dios con un poco más de interés. Que cuando abramos la palabra de Dios, el libro que estamos ahora mirando, el libro de Efesios, podamos ver especialmente en esos 14 versículos, primeros versículos del capítulo 1, los cuadros que el apóstol Pablo estuvo pintando. Las obras de arte en el Nuevo Testamento que transforman vidas. Los cuadros que podemos ver en algún museo de pintura o de arte, pues te dejan igual, quizás te despiertan un poco la mente, el interés en la historia, pero cuando tú miras los cuadros, las piezas de arte en el Nuevo Testamento, como si de ellas se trataran, de hecho es que hay museos exclusivamente dedicados a coleccionar arte bíblico. Tenemos, por ejemplo, un museo de arte muy importante en Carolina del Sur, en Greenville, Carolina del Sur. La Universidad de Bob Jones tiene un museo de arte impresionante. Tienen obras de Rubens, de Rembrandt y otras muchas obras de arte. Y puedes estar allí también mucho tiempo paseándote por las galerías y viendo exclusivamente arte religioso. Creo que en Texas hay otro museo de arte religioso cristiano y sería interesante, ¿no?, poder visitar estos museos de arte cristiano donde hombres han plasmado verdades de las Escrituras. En el libro de Efesios tenemos una serie de pinturas maravillosas, especialmente pinturas que hablan de nuestro Salvador. Tenemos, por ejemplo, una de las pinturas que el pintor de los pintores hace,
que es nuestro amado Dios, es que Él pinta un cuadro donde Él es supremo, Él es el creador, Él es el artista más grande por excelencia. Y como vemos en la palabra de Dios, Él es el pintor y el creador de todos los cielos, de toda la tierra, como dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero no solamente hay un cuadro, no solamente en el libro de Efesios, sino en todo el Nuevo Testamento, acerca de que no solo es el creador, sino Él es el redentor. Y un día podremos estar contemplando estas obras de arte con una mente ilimitada, con una mente totalmente transformada, totalmente renovada, totalmente glorificada. Y lo que ahora podemos leer en la Biblia, como la Biblia dice, que ahora vemos como por espejo, no vemos claramente, pero un día la Biblia dice que le veremos cara a cara y podremos ver y contemplar la hermosura de la maravillosa persona de Dios y el por qué Él creó el universo, y los misterios allí se quedarán todos desvelados y será maravilloso. Estaremos una eternidad contemplando su hermosura, su belleza y todo lo que tiene que ver con nuestro amado Señor y Salvador. Pero ahora podemos contemplar. Dios en su amor y en su misericordia nos ha dejado su santa palabra. Y allí podemos, en el Antiguo y Nuevo Testamento, podemos mirar, podemos leer, podemos meditar y podemos vislumbrar estas verdades que son transformadoras. Son transformadoras. Si solamente estamos un par de minutos, como quizás, entre comillas, estuvimos nosotros en el Museo del Prado en Madrid, no nos servirá de mucho. De hecho, es que, honestamente, yo tenía tan poca cultura en cuanto al arte en aquella época que me salí pues bastante decepcionado cuando podría haber disfrutado de tantas maravillas, ¿no? Y de tantas pues verdades que habían expresadas y plasmadas en aquellos lienzos. Pero igual nos puede pasar con la palabra de Dios si nosotros, pues en lugar de ir y profundizar en las Escrituras y en las verdades que nos da la palabra de Dios en el Nuevo Testamento y en diferentes libros de la Biblia, podemos crecer y podemos ser transformados por el poder de Dios. Así que Él es el pintor por excelencia, Él creó los cielos y la tierra, pero Él también es el redentor, es otro cuadro maravilloso, muy grande, excelso, que habla de la redención del Señor Jesús, como el libro de Efesios capítulo 6, y dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el Señor ahora, a través de la redención, está preparando su iglesia, su novia, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y nosotros aquí en el siglo XXI, en Torredembarra o en España, en nuestra vida terrenal, podemos estar disfrutando de estas verdades celestiales porque Dios las ha revelado. Si Él no las hubiera revelado, nosotros aquí no tendríamos ni idea. Y cuán importante es tener una Biblia, pero no solamente tenerla, sino leerla, y no solamente leerla, sino entenderla y disfrutarla y memorizarla y masticarla y contemplar estas verdades. No sé si estoy traspasando bien mi idea o no, pero espero que podamos volver a nuestras casas y coger la palabra de Dios y ponerla en nuestro corazón y leer. No que tengamos que leer mucho, sino que cojamos estas perlas preciosas que hay en las Escrituras y podamos formarnos un cuerpo de verdades en nuestra mente y corazón, verdades que mantengan firme nuestra vida psíquica. Porque os digo una cosa, si no tenemos estas verdades como fundamento y al Señor Jesucristo como fundamento, es por eso que muchas veces nos derrumbamos, pero cuando ponemos estas verdades como fundamento en nuestras vidas y corazones, nuestras vidas adquieren un sentido maravilloso.
y podemos vindicar el carácter precioso de nuestro amado Salvador. Y Él lo va a hacer, como estaba diciendo antes. Al final de los siglos, como también hemos dicho en otras ocasiones, al final de los siglos, Él manifestará su gloria y su hermosura y presentará a la iglesia y estaremos con Él por toda la eternidad. Así que Él es creador, Él es redentor, Él es el soberano Señor. En este cuadro vemos cómo Dios reina absolutamente en el cielo, en la tierra y en el infierno. Y Él es soberano Señor por toda la eternidad, desde la eternidad pasada a la eternidad futura, y es lo que Él quiere hacer en los corazones de las personas, en esta sección aquí de la tierra, ser Señor de sus vidas. Él es todo suficiente. Podríamos seguir y seguir y seguir hablando y dándole adjetivos calificativos a nuestro amado Señor, pero el apóstol Pablo en estos versículos introductorios en el libro de Efesios hace realmente y pinta realmente un cuadro impresionante de la soberanía de Dios, de la toda suficiencia de Dios. Y aquí tenemos 12 versículos que encuentras verdades de la fe cristiana, y estas verdades de la fe cristiana son como fuegos artificiales. No sé si has estado alguna vez en alguna sesión de grandes fuegos artificiales. Yo he estado ya en varias sesiones de grandes fuegos artificiales, los más impresionantes en Barcelona, en el Día de la Mercè, allí en la Plaza España, con las fuentes de Montjuïc, música sonando y los cohetes aquellos saliendo, dibujando en el cielo oscuro, pues maravillosas fotografías que producían esos cohetes y esos fuegos artificiales. Cada uno de los versículos que Pablo estaba escribiendo es como un cohete que el apóstol Pablo lanza y explota, ilumina la cárcel oscura y lúgubre en la que él estaba, y es por esa razón que el apóstol Pablo, lejos de deprimirse, lejos de hundirse, está en aquella prisión en Roma escribiendo la epístola de Efesios, y aquella prisión oscura y lúgubre es iluminada por las verdades, y el apóstol Pablo, estando allí en el cepo quizás, puede pasar de la tierra a los lugares celestiales en su espíritu y en su mente, y el apóstol Pablo estaba lleno del Señor, y por eso en esas circunstancias él puede gozarse de esas verdades transformadoras que transforman el alma. Y yo me pregunto si nosotros no estamos en la condición del apóstol Pablo, que estamos en una casa cómoda quizás, con todo tipo de comodidades, porque muchas veces nos hundimos y nos metemos en las más profundas de la depresión quizás. Pues no debería de ser así, hermanos. Estos fuegos artificiales del apóstol Pablo en el libro de Efesios no son como los otros fuegos que terminan. Allí en Montjuïc, 45 minutos. Es muchísimo, muchísimo tiempo para una exposición de fuegos artificiales. Y estás allí mirando y la gente dice ¡oh! Y escuchas, ¿no?, a la gente como cuando explota aquellos cohetes. Es impresionante los dibujos que hacen en el cielo, palmeras, y etcétera, etcétera. Y el apóstol Pablo aquí en el libro de Efesios está contemplando estas verdades. Aquí en Tarragona también, varios años hemos ido. Cada año hacen un concurso de fuegos artificiales, y el día de Tarragona, pues el que ha ganado es el que expone y el que tira esos fuegos artificiales. Y el apóstol Pablo está allí disfrutando de estas verdades impresionantes. Al contrario que los fuegos artificiales, que pueden durar media hora, 45 minutos, estos fuegos artificiales no tienen fin. Son para toda la eternidad. Toda la eternidad. Y son, como ya he dicho, verdades transformadoras. Ahora hay una pregunta que en esta mañana quiero hacer, después de leer estos 14 versículos. Vamos a empezar desde el versículo 1. Así que si tienes una Biblia, que espero que la tengas, abrámosla por el libro de Efesios, capítulo 1, y vamos a ver estas verdades
transformadoras. Sé que hemos leído estos versículos no hace mucho, pero vamos a volver a releerlos, porque al igual que un cuadro en el Museo del Prado, puedes estar horas y horas y horas y horas contemplando estas verdades profundas, maravillosas, transformadoras, y espero que después de este mensaje, ojalá podamos ir a estos versículos, podamos ir a estos capítulos, podamos ir a estos libros, y podamos coger un versículo y extraigamos el versículo y podamos contemplarlo. Quizás necesitamos alguna ayuda. Hay ayudas por ahí, por supuesto que las hay. Están en las palmas de las manos si quieres. Yo puedo guiarte y decirte qué tipo de ayudas puedes para poder profundizar un poco más en estas verdades que el apóstol Pablo escribe en el capítulo 1 de Efesios. Efesios capítulo 1. Pablo no empieza la epístola diciendo: orad por mí, hermanos, que estoy en grave situación aquí en la cárcel. Mi alimentación es muy grave, no tengo mucha agua para beber. Orad por mí a ver si el Señor toca el corazón del carcelero o del emperador y me puede librar. No, no empieza así. Seguramente si nosotros hubiéramos escrito la carta, la hubiéramos empezado así. Queridos hermanos, por favor, orad por mí. Os pido que oréis, hermanos, en vuestros cultos de oración. Pedir que pueda ser librado. Una vez o dos veces el apóstol Pablo dice: pedir que pueda ser librado de la boca del león. A ver, no era cuento, o sea, no era un juego, no era broma. La situación aquella en el siglo I, y el apóstol Pablo estaba allí, en el filo de la navaja, y le iba a caer, y le cayó la guillotina, por supuesto, y su cabeza rodó. Pero él entró en la presencia de Dios. Pero antes escribió estas epístolas y estas verdades maravillosas. Pablo empieza su epístola: apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahí empiezan los cuadros, ahí empiezan los cohetes, los fuegos artificiales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, una pregunta que quiero que nos hagamos después de haber leído estos 14 versículos. ¿Producen en nosotros la emoción que seguro produjo en el corazón del apóstol Pablo en aquella lúgubre prisión? ¿Producen estas verdades en nosotros, estas emociones tan grandes y tan profundas? Si no es así, tenemos que buscar el por qué estas verdades no producen la emoción que deberían de producir en nosotros. Leemos estas verdades como cuando Félix y yo llegamos al Museo del Prado y pasamos rápido por todos aquellos y no nos dijo absolutamente nada. No nos dijo nada. O muy poco. Cuando podría habernos dicho muchísimo. Cuando si hubiéramos tenido ese datáfono, quizás si se llama así, no sé cómo se llama, pero ese aparatito, ¿no?, que te va explicando. O quizás alguien
que pudiera realmente explicarnos el trasfondo del cuadro. Bueno, sería realmente increíble. Nosotros, hermanos, tenemos el mejor maestro, que es el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que Él ha sido enviado para iluminarnos, para mostrarnos la verdad, como Jesús le dice a sus discípulos. Y enviaré al Consolador para que Él os ilumine, para que Él os enseñe, para que Él os eduque, para que Él os muestre todas estas verdades muy profundas de la Escritura. Así que en el cielo hay, ahora mismo, alguien esta semana me hizo una pregunta. ¿Qué es lo que hacen los muertos en Cristo cuando mueren y entran en la presencia del Señor? Ahora mismo están haciendo lo que estaremos haciendo nosotros por toda la eternidad, dando gloria y honra a nuestro Señor. Vamos un momentito a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Y veamos un momento qué actividad hay en el trono delante de Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo del 9 al 14. Dice la Escritura: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, la verdad es, ¿por qué nos impactan tan poco estas verdades? Y a veces cuando abrimos Efesios, ya lo hemos leído tantas veces, que es como que no nos dice nada. Es como que tenemos ya un callo hecho en nuestras mentes y corazones y no podemos disfrutar. Dice: esto ya lo he leído, esto ya lo sé. Y pasamos por delante de estas obras de arte eternas, celestiales, y nos quedamos igual. Y esto no debe ser así. Tenemos que pedir al Señor: Señor, remueve mi corazón, remueve mi mente, Señor, para que yo pueda contemplar tu gloria, tu hermosura aquí en la tierra, para que esta vida terrenal sea una antesala de la vida celestial cuando yo entre en tu presencia. Estas verdades no deben de quedar escondidas entre las páginas de nuestras Biblias, sino que deben salir cada día, cada momento. Cuando salimos al trabajo, tenemos que tener estas verdades en nuestras mentes, tenemos que tener estas verdades poniéndolas en práctica en nuestras vidas, porque realmente será lo que realmente nos va a ayudar. El apóstol Pablo está poniendo un fundamento sólido para un andar cristiano potente. No un andar cristiano, pues, débil, o sin ningún tipo de ánimo, o sin ningún tipo de chispa. El apóstol Pablo quiere que nosotros veamos estas verdades, porque son verdades que van a traer estabilidad a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida, en esta prisión, si me permitís, en la que nos encontramos ahora, que no es muy mala, pero es lo que realmente nos va a dar ayuda. Estas verdades del mundo celestial, si traspasan a nuestra vida terrenal, nos van a cambiar, nos van a transformar. Pero tenemos que pasar tiempo, tenemos que abrir los ojos, leerlas, meditarlas, pedirle al Señor que nos ilumine. Si acaso quizás podemos coger alguna otra herramienta que nos ayude, pues mejor todavía. Y estas son
verdades que Dios quiere que nosotros no solamente las sepamos intelectualmente, sino que las pongamos en nuestros pies y sean verdades como los pistones de un motor, que sean las verdades que harán funcionar bien nuestras vidas. Nuestras vidas. Vamos un momentito a meditar, muy brevemente, pero vamos a ir a estos cuadros del Museo Celestial. Vamos a ver un poquito por algunos minutos, verdades de la galería de arte en los lugares celestiales. Vamos a ir un momentito al versículo 3. Dice así la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, ¿quiénes son estas personas de las que está hablando aquí? ¿Quiénes son estos nos bendijo? ¿Quién es ese grupo de nos bendijo? Bueno, sabemos que Dios conocía exactamente, antes de la creación del mundo, en la eternidad pasada, en medio, cuando fuimos concebidos por nuestro padre y nuestra madre, en medio de millones de posibilidades que ese engendro, cuando se unieron esas dos células, si me permitís que lo exprese así, se unieron. Dios sabía exactamente cuál tenía que escoger. O sea, que cuando fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, no fue por azar, en medio de millones de posibilidades. Alguien últimamente mencionó, no sé quién lo mencionó, pero recuerdo que alguien mencionó, quizás aquí en el púlpito, no sé si uno de los que presidían, no sé si fue el hermano Carlos o el hermano Asen, que en medio de millones y millones y millones de posibilidades, Dios escogió nuestra célula e hizo posible que nuestra vida fuera concebida en el vientre de nuestra madre. Así que no hay error posible en el momento de la concepción, porque la palabra de Dios nos dice que Él ya nos conocía y antes de la fundación del mundo nos bendijo, escogiendo ese espermatozoide, uniéndolo a ese óvulo y creando una persona con alma y espíritu. Y Él ya conocía, en medio de tantas posibilidades, quién iba a nacer. Así que a Dios no le toma por sorpresa quién está en el mundo y quién no está en el mundo. Él sabía, Él fue guiando esa célula, ese ente, sabiendo y conociendo el ADN que íbamos a tener, conociendo nuestra altura, nuestro color de ojos, nuestras formas, etcétera, etcétera. Podríamos aquí continuar, pero Dios nos conoció en la eternidad. ¿No produce eso realmente un momento de sobriedad en nuestras mentes y corazones? Que en medio de tantas posibilidades Dios te escogió a ti, Dios me escogió a mí. ¿Cuándo fue esto? Bueno, quizás, por decirlo de alguna manera, en el seno trinitario. No sé si en un concilio de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Él dijo, en el año tal, en el día tal, en el mes tal, nacerá Joaquín López. Y allí, en el seno trinitario, en ese concilio, Él propuso bendecirnos. En el tiempo, no sabemos, pero la Biblia dice que antes de la fundación del mundo, Él ya nos conoció y nos bendijo. Además, antes de la fundación del mundo, como dice el apóstol Pedro, el Señor Jesucristo ya fue inmolado. Vamos un momentito a Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 21.
Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, nuestros padres, está hablando acerca de la concepción. ¿Sí? Está hablando de la concepción, está hablando acerca del pecado que entró en nosotros por concepción. Dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, fuimos redimidos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que la Biblia dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales, antes de la creación de los cielos y la tierra. Antes de la creación de los cielos y la tierra. Bueno, podemos... Aquí en este cuadro, yo voy un poco rápido porque no podemos estar aquí todo el día, pero podríamos estar aquí. O sea, yo te animo a que vayas a tu casa y esta semana cojas estos 14 versículos de Efesios, cojas una libreta y apuntes el versículo 3 y después le ores al Señor y le digas, Señor, dame sabiduría. Coge una concordancia quizás, coge el libro de Vines, quizás, está en castellano, puedes ir a las palabras y puedes estar allí disfrutando de estos cuadros maravillosos que van a traer solidez, estabilidad, equilibrio y mucha esperanza a cada una de nuestras vidas. Escribe algo allí y dile, Señor, qué maravillosa es tu palabra, qué maravillosas son estos cuadros preciosos que tú has escrito. Son como esos cohetes que salen y explotan en la oscuridad de la noche y generalmente decimos, ¡oh! Y seguro que vas a disfrutar lo mismo si haces lo mismo con la palabra de Dios. Versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La Biblia dice, como he dicho antes, nos escogió. No vamos a poder comprender con toda totalidad la doctrina por la cual muchos teólogos se pelean entre sí. Y unos enfatizan la soberanía de Dios. Dios me eligió. Hay algunos que dicen, Dios eligió a su iglesia de la siguiente manera. Tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Tú al cielo, tú al infierno. Tú al cielo, tú al infierno. Y que Cristo murió solo por aquellos que eligió. Tú sí, tú no, tú sí, tú no. No creemos que el Señor, el corazón del Señor y la mente del Señor y el carácter de Dios escogió a la iglesia de esta manera. No estamos de acuerdo con este tipo de doctrina calvinista, por decirlo y ponerle un nombre. No estamos de acuerdo. No lo creemos ni lo predicamos. Creemos que Dios ha amado a todo el mundo. Creemos que Dios ha muerto por todo el mundo. Y la Biblia dice que es la voluntad de Dios que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y unos enfatizan esto que acabo de decir, la soberanía de Dios. Dios ha elegido a ciegas, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y otros enfatizan la responsabilidad del hombre. Bueno, nosotros aquí en esta iglesia creemos las dos cosas. Creemos que Dios elige, pero siempre en Él, en Cristo. La Biblia dice, versículo 4, según nos escogió en Él. O sea, todos aquellos que hemos recibido a Cristo, nos ha escogido. Y todas estas bendiciones espirituales vienen del cielo a la tierra y son nuestras. Él nos ha escogido. Claro que sí, que Dios nos ha escogido. Hay un teólogo que dice, quizás lo he dicho ya en alguna ocasión, que en el cielo, cuando entremos por la puerta del cielo, hay un letrero grande que dice, para todo aquel que quiere. Y cuando traspasemos, miraremos hacia atrás y dirá, escogido y predestinado desde antes de la fundación del mundo.
Así que, ¿por qué nos escogió Dios? Porque estábamos en Cristo. Si no hubiéramos estado en Cristo, no podríamos, Dios no nos hubiera escogido. Dios no podríamos tener salvación, pero tenemos salvación precisamente porque estamos en Cristo. La Biblia enfatiza mucho en Él. Estos 14 versículos están llenos de estas dos palabras. En Él, en Cristo, en Cristo. Nos escogió porque estábamos en Cristo. Cuando alguien te escoge, es porque has pasado una serie de pruebas. Y yo sé que estos ejemplos son muy limitados. Nosotros, como ya he solido decir, a veces miramos unidireccionalmente. Tenemos una bolita de cristal en nuestro comedor, que es una bola de cristal con muchas caras. Y está cogida de un hilo a una ventosa. Cuando la luz del sol entra por nuestra ventana y traspasa ese prisma, es mucho más que un prisma, es una especie de bolita con muchas caras. Nuestro techo del comedor se ilumina con manchas del arco iris. Y el otro día, comentando con Paqui algunas de estas verdades, yo le decía, este es nuestro Dios. Nosotros miramos en una dirección, pero cuando estas verdades entran y Dios las explica y un día las entenderemos, la voluntad de Dios y la mente de Dios es una explosión que nosotros ahora no podemos comprender e intentamos encajonar a Dios con doctrinas en diferentes cajones. Y Dios es mucho más que eso, mucho más que eso. Así que cuando alguien escoge a algo es porque ha pasado una serie de pruebas y vas a una entrevista de trabajo y hacen una selección y en estos versículos encontramos que Dios nos ha elegido, nos ha predestinado, como dice el versículo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, esto es claro, Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Dios nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Pero no nos debe de sorprender que hay una verdad que acabo de leer en estos versículos, que es parte de la otra cara de la moneda, y no que yo pueda darme vida a mí mismo, porque yo no me puedo convertir a mí mismo si Dios no hace la obra de la conversión. Yo me quedo muerto en mis delitos y pecados, porque yo no puedo darme vida a mí mismo. Es Dios que hace la obra, es Dios que me hace nacer de nuevo, es Dios que me da vida y vida abundante. Pero hay especialmente un versículo en esta lectura que acabo de hacer, que nos dice también parte de esta verdad que estamos considerando. Versículo 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, si podemos leerlo al revés, en Él también vosotros, habiendo oído la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo decidido no creer en Él. Porque hay muchas personas que escuchan, y no somos robots. Tenemos alma. Dios ha creado un alma. Y no es un alma robótica. Es un alma con pensamiento, voluntad y emociones. Y Dios es perfecto. Y cuando Dios crea un alma, la hace con la capacidad de pensar, de entender ciertas verdades. Y el versículo 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído primero la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. La palabra de Dios hace énfasis en la realidad de creer. Lee el evangelio de San Juan y subraya o pinta con un color cada vez que la palabra creer aparezca en el evangelio de San Juan. Y te digo una cosa, verás cada uno de los 21 capítulos que tiene algún tipo de marca.
Quizás no todos, ahora no podré decirlo con toda seguridad, pero hay un montón de veces, el que cree en mí, el que cree en mí, el que cree en mí, el que cree en mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, el que no cree ya es condenado, pero el que ha creído... Vamos un momentito a Juan capítulo 3, me lo sé de memoria, pero vamos un momentito a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Mi correo electrónico, Juan 3, 16, 18. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la posibilidad de creer está para todo el mundo. Y la Biblia dice en Salmo capítulo 33, Salmo 33, lo leíamos esta semana con alguien. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Y cuando Dios desde el cielo ve a una persona que tiene deseos de conocer más del mundo celestial sin saber nada, porque te digo una cosa, aquí hay un bloque que a menos que Dios se revele no podemos conocer las cosas del cielo. Gloria a Dios que el velo del templo se rasgó por la mitad y ahora podemos entrar libremente a la presencia de Dios sin ningún tipo de abogado o mediador. Jesucristo es nuestro mediador. Así que, hermanos, este versículo nos dice que habiendo escuchado, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios por ello. Y todo aquel que quiere, venga y beba gratuitamente del agua de la vida. Y dice aquí que el propósito, desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y nos ha escogido antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios está escogiendo un rebaño. Dios está preparando una camada. Dios está preparando su iglesia para presentarnos delante de ángeles, querubines, demonios, el mismo diablo, Satanás, para que la obra que Él hizo y que ha sido una realidad porque ha florecido en nuestros corazones, es una maravilla para la gloria de su nombre. El hecho de que nosotros hayamos sido rescatados es una gran bendición, pero la mayor gran bendición es la gloria que Él va a recibir al final de los tiempos, cuando el diablo y Satanás se ha echado al lago de fuego y azufre, y Él recibirá toda la gloria y la honra, y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, y todos confesarán que Jesús es el Señor. Así que aquí en estos 14 versículos 3 veces aparece la palabra para la alabanza de la gloria. Versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, a fin de que seamos nosotros la iglesia para alabanza de su gloria. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Así que la redención está muy bien. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por redimirme, por perdonar mis pecados. Señor, gracias. Pero lo más importante es la alabanza de su gloria. Así que me he olvidado de pintar un cuadro aquí, que esta verdad, la Biblia dice que Él nos escogió. Desde antes de la fundación del mundo nos escogió. Como dice el versículo 4, versículo 5, habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para alabanza de su gloria. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Así que, ¿cuál es nuestra posición aquí en la tierra? ¿Hemos sido elegidos? Aquí tenemos el mundo terrenal. Antes de que existiera el cielo y la tierra, antes de que Dios creara el universo, ya Él nos escogió. Nos predestinó. Estábamos en su mente. Escogió la célula, espermatozoide exacto, el óvulo exacto. Nos dio vida. Conocía nuestro ADN. Y ahora Él quiere que nosotros le conozcamos a Él. Y cuando nosotros escuchamos el Evangelio, creemos en Él, como dice el versículo 14, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que vemos aquí cuál es nuestra posición. Nuestra posición es en Cristo. En Cristo. ¿Por qué nos ha elegido Dios? Porque estábamos en Cristo. Dios no elige ni predestina a nadie que no esté en Cristo. Él no elige y predestina así personas sueltas. Él predestina y elige a todo lo que estamos en Él. Como dice el versículo 4, escogidos en Él. Así que nuestra posición es en Cristo y también nuestra posición es que ahora somos, en lugar de hijos de ira, como dice el capítulo 2, versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero en el versículo 2 nos dice que éramos hijos de desobediencia. Veamos un momentito el versículo 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quizás la semana que viene veremos algo acerca de estas verdades. Hijos de desobediencia. Y no me quiero adelantar al mensaje de la semana que viene. Pero después de ver todo lo que vemos en estos 14 versículos, en estos 14 cuadros, en esta galería de arte celestial, ¿cómo podemos nosotros, con alevosía, desobedecer a Dios? Pero no quiero adelantarme al mensaje de la semana que viene, quizás. Así que, hermanos, hemos cambiado nuestra posición. Nuestra posición antes éramos hijos del diablo, nuestro padre era el diablo y Satanás. Ahora hemos sido colocados en Cristo y en Cristo somos hechos hijos de Dios. Si esto no nos remueve por dentro, no sé lo que nos va a remover. Quizás es que no hemos nacido de nuevo. Pero ahora somos hijos por adopción. En la regeneración, cuando nos convertimos y le decimos, Señor, soy pecador, merezco el infierno, he roto tu ley, sálvame. El Señor nos regenera, nos da una nueva naturaleza. Antes pecábamos, con esa nueva naturaleza, si estamos llenos del Espíritu Santo, entonces queremos huir del pecado. No nos interesa el pecado. Pero cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, nos gusta el pecado, o algunos pecados. Y pensamos que quizás no podemos vivir sin esos pecados, pero cuando estamos llenos del cielo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, odiamos el pecado, nos alejamos del pecado. Y nosotros, por la regeneración, en la regeneración, recibimos una nueva naturaleza. Me he olvidado de poner el reloj esta mañana y no sé cuánto tiempo hace ya que estoy predicando. ¿Alguien me puede decir? Son las 12:22. Sí, no, ya sé que son las 12:22, pero ¿a qué hora ha empezado? No lo sé, es igual. Más o menos voy bien, creo. Pero en 2 de Corintios, capítulo 5, 2 de Corintios, capítulo 5, es maravilloso esto, ¿eh? Yo no sé vosotros, pero yo estoy disfrutando. ¿Estáis disfrutando vosotros, hermanos? ¿Sí? Voy a estar todo el día, pastor. Gloria a Dios, esto es una maravilla. Es una maravilla.
Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. A todo el mundo, reconciliaos con Dios. Al que no hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que en la regeneración recibimos una nueva naturaleza. Y con esa nueva naturaleza se supone, llenos del Espíritu Santo, queremos más y más de Cristo, como dice el corito. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Y en la adopción, como dice Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. En la regeneración recibimos una nueva naturaleza. En la adopción nos convertimos en hijos de Dios. Amén. ¡Qué maravilla! Juan, capítulo 1, versículo 11 al 13. Versículos muy conocidos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que ya no somos criaturas, somos hijos de Dios. Gálatas, un libro antes de Efesios, Gálatas 3, 25 y 26. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 4, 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Abba, Padre. Y qué relación tan maravillosa ahora podemos tener de Padre e Hijo de Dios. Primera de Juan 3, Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Primera de Juan 3, 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que hemos sido escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Hemos sido escogidos y predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y hemos sido redimidos. Redimidos. En la palabra redención, en el griego hay 3 palabras muy importantes. La primera es agorazo. Agorazo. Agora, el mercado. Si tú ves alguna vez alguna palabra por ahí en el mercado, agora. Es mercado en griego, mercado, agorazo. Estábamos ahí en el mercado de los esclavos y nuestro dueño era el pecado y Satanás, como dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Estábamos en el mercado de los esclavos, vendidos al pecado, bajo sentencia de muerte, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero existe la posibilidad de la redención cuando Cristo viene y nos compra con su preciosa sangre. Como dice la Biblia en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio.
habéis sido comprados por precio. En otro versículo, en 7:23, por precio fuisteis comprados. Y en Apocalipsis 5:9, Juan nos dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, nos has comprado. Hay otra palabra en el griego para la palabra redimir, que es la palabra exagorazo. La palabra ex es fuera, fuera de. Estoy fuera de mi matrimonio. Ex, mi ex marido, ¿verdad? Lo que dice, o mi ex mujer, ¿verdad? Estoy fuera ya de esa relación. Exagorazo. El Señor Jesucristo ha venido al mercado de los esclavos, nos ha comprado con su sangre, nos ha redimido y nos ha sacado fuera y nos ha dado libertad. ¿No os parece maravilloso todos estos cuadros que estamos pintando? Y mucho más que podríamos decir, y quizás tú en tu intimidad de tu habitación, en tu casa, ahí en tu despachito o en tu mesa de comedor puedes entrar en esas verdades y disfrutar de ellas y ser grandemente bendecido. Dice Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y hay otra palabra para redención, que es la palabra lutrón. Lutrón, poner en libertad. O sea, estábamos en el mercado de esclavos, Cristo viene, paga el precio, nos saca del mercado de los esclavos, nos quita las cadenas y nos dice, libre, eres libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que hermanos, vamos a terminar ya porque tenemos que terminar, pero el versículo 11 de Gálatas capítulo 1, de Efesios capítulo 1 nos dice, en él tuvimos herencia. ¿Y dónde vamos a tener la herencia? ¿En esta vida? Bueno, sí, tenemos herencia, podemos disfrutar, pero nuestra herencia verdadera es en el futuro de la vida. Estamos esperando la eternidad, aquí la eternidad pasada y aquí la eternidad futura. Y somos herederos en la eternidad futura. Y todo esto es gracias a la cruz, hermanos. Si no fuera por la cruz, estaríamos perdidos. Todo esto no tendría significado. Pero Cristo vino al mundo, murió por nosotros y ahora somos bendecidos. Somos bendecidos desde los lugares celestiales. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Tenemos una herencia y la Biblia dice también que todos nuestros pecados han sido perdonados. Aquí en el versículo 7 dice, versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. Hemos hablado de la redención. Agora, ex agarazo, lutrón. Por su sangre, por la cruz, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, el perdón de los pecados. Así que la cruz es como los 4 puntos cardinales de la tierra, del universo. Si tienes una brújula, ahí está el norte, ahí está el sur, ahí está el este y ahí está el oeste. Y por el norte, desde el cielo, viene a la tierra todas las bendiciones. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Pues que hemos sido escogidos, que hemos sido predestinados, que tenemos una herencia maravillosa, que hemos sido redimidos del poder del pecado, del infierno y de la muerte de esta zona de aquí. Nuestros pecados han sido todos perdonados. Así que cuando pienses en la cruz, piensa en los 4 puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Y podrás ver esos cuadros maravillosos que el apóstol Pablo allí en esa prisión lúgubre pues escribe. Vamos a dejarlo aquí. La semana que viene continuaremos un poquito más pintando diferentes cuadros para que podamos disfrutar de esta galería de arte celestial. Amén. Necesitamos a Cristo, necesitamos al Señor, necesitamos su palabra, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos andar con Cristo. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos que Dios rompa
las nubes, el techo del cielo, y entre en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestras familias, y que podamos ser hombres y mujeres transformados por el poder de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Pedimos, Señor, que estas verdades iluminen, Señor, como esos fuegos artificiales, nuestros corazones, oscuros a veces, desanimados, Señor, hundidos, y que estas verdades, Padre, nos eleven hasta los lugares celestiales y podamos, Señor, contemplar tu gloria y tu hermosura. Todo para la alabanza de la gloria, de tu gracia, de tu nombre, de tu persona. Amén. A ti nos encomendamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que podamos haber ido por estas galerías disfrutando de estos cuadros y que podamos continuar disfrutando de ellos. No lo dejes aquí. Si lo dejas aquí, no se ha cumplido el propósito. Ves a casa, contempla estas verdades. A propósito, dijimos el otro día que íbamos a memorizar en este año Efesios 3. Lo borramos. Borramos. Efesios 1. ¿De acuerdo? Vamos a memorizar Efesios 1. Que tengamos en la mente, en el corazón, podamos ver, contemplar estos cuadros y estas maravillas del cielo. Pues hermano Carlas, adelante.